hablamos de historia y de hitos históricos que marcaron un antes y un después en el devenir del ser humano. No solamente las guerras, que también son importantes, sino los avances y retrocesos que componen a la humanidad al día de hoy. En el momento que ocurrieron estos hechos que cambiaron el rumbo de la humanidad para siempre, no existía internet ni las redes sociales, lo cual era bastante difícil llegar a un seguimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo, pero la historia es testigo de esto y de estos acontecimientos que te voy a contar a continuación. Vamos a hablar de la caída del Imperio Romano, y es que Roma fue el corazón de Europa por muchísimos años, entendiendo la importancia de este centro político, económico, cultural, religioso e inclusive militar, que logró expandir sus tierras a todo el viejo continente y también traspasar las fronteras continentales. La caída del Imperio Romano no ocurrió en un día, fueron años y años de decadencia hasta que el considerado último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, entregó el poder a Odoacro, convirtiéndose en el rey de Italia. Roma arrancó como monarquía en el año 753 a.C., pasó a ser república y terminó cayendo como imperio en el año 476 después de Cristo, marcando el fin de la era antigua en la historia y abriendo paso a una nueva era, al famoso medioevo o la Edad Media. Hablemos de la conquista de América. Esto se da en el contexto en el cual Europa buscaba llegar hacia las Indias justamente para poder ampliar su rango comercial y de mercados. Lo cierto es que en la búsqueda de una ruta alternativa, Cristóbal Colón consiguió el financiamiento de los reyes españoles para poder hacer una ruta diversa en la cual pudiese llegar también a la India, evitando el control de los portugueses. Luego de un viaje de 2 meses y 9 días, Colón y su tripulación llegaron a lo que creían que era la India. Atacaron en la ciudad de Guanahani, que más tarde sería San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Este fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia, gracias al descubrimiento y la posterior conquista de un nuevo continente. Durante muchísimos años, grandes potencias a la par de España, como Portugal, Gran Bretaña, Holanda, intentaron llegar y asentarse en el continente americano. Y esto marcaba indudablemente un hito a nivel comercial, inclusive llegando a relacionarse con el tráfico de esclavos proveniente de África. Lo cierto es que descubrimiento y conquista de América son los hitos que marcaron el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, junto a la creación de la imprenta, como así también la caída del Imperio Romano Bizantino. Hablemos del final de la Segunda Guerra Mundial, y es que nunca en la historia contemporánea el fin de una guerra marcó tanto el rumbo del mundo. Nos remontamos hasta el 30 de abril de 1945, cuando Adolf Hitler, el líder del Partido Nacional Socialista Alemán, terminó quitándose la vida junto también a la vida de su esposa, y comenzaba también a marcar el fin de una guerra brutalmente nefasta que no solamente se dio en Europa, sino que involucró a todo el mundo. Luego de esto, los aliados firmaron el final de la guerra con Alemania. Fue Japón la última nación que dejó las armas formalmente el 14 de agosto del año 1945, luego del lanzamiento de las bombas atómicas por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso un final de época que estaría marcado también por el comienzo del mundo bipolar, que tendría 2 grandes ejes: Estados Unidos y la defensa del capitalismo y la democracia liberal, y por el otro lado la Unión Soviética y la defensa del comunismo y la dictadura del proletariado. Finalmente, hablamos del atentado a las Torres Gemelas, el cual ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 e indudablemente marcó uno de los hitos más importantes de la historia estadounidense, que quedó marcado en las retinas de todos nosotros, entendiendo que este hecho fue transmitido inclusive por la televisión internacional. Estos fueron algunos de los tantos acontecimientos históricos que indudablemente cambiaron el rumbo de la humanidad. Por supuesto que hay otros, y la historia sirve para conocer nuestro presente a través del pasado.